Esta mañana se encuentra en nuestros estudios el congresista Juan Cheput, a quien le doy la más cordial bienvenida. Congresista, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Perla? Muy de bien, Peruanos por el Cambio. Para conversar de todo un poco, pero quiero empezar por el tema de la misa del Papa, porque el día de ayer la discusión o la polémica se trasladó al Congreso de la República. El presidente Galarreta salió y dijo, bueno, el gabinete está más preocupado en otros asuntos cuando debería estar más enfocado en lo que va a ser su presentación para el voto de confianza. ¿Cómo tomó usted estas declaraciones del presidente legislativo? Como injustas de parte del presidente del Congreso, pues no se entiende que lo que está buscando el gabinete y en especial el ministro de Trabajo, por encargo del gobierno, es el mejor lugar en cuanto a seguridad para todos los peruanos. Y es función del gobierno garantizar la seguridad de todos los peruanos. Y esto no tiene que ver en absoluto con algún tipo de animadversión para con su eminencia, con el cardenal. El cardenal seguirá siendo el eje, el principal protagonista de cualquier actividad con el Papa, sea donde sea. ¿Usted sigue pensando que hacerlo en la Costa Verde es sumamente peligroso en comparación a otros escenarios que tenemos en la capital? ¿Y por supuesto, por supuesto. En primer lugar, no es primera vez que yo me pronuncio en contra de la Costa Verde como escenario para eventos masivos. Ya lo dije antes en relación a Mistura. En segundo lugar, las vulnerabilidades de la Costa Verde son evidentes. El desplazamiento de rocas y de tierra ante cualquier movimiento. Mira, durante la misa, inclusive, por las ondas sonoras, lo que signifique la gran cantidad de amplificadores de sonido, el eco genera desplazamiento de rocas y ahí va a haber una gran concentración humana. Por otro lado, cuando nosotros comparamos con la playa, la gente que va a la playa en temporada de verano no es gente que está mayoritariamente enferma o minusválida, van los que se pueden divertir. Y en ese caso estamos hablando de una concentración humana durante horas. 8, 10, 12 horas, en el cual van monjas, van ancianos, va gente en sillas de ruedas, van niños, etcétera, etcétera, y muchos de ellos están en un plano místico. Uno no es alarmista. La prevención del riesgo pasa por eso, por anticiparse ante la posibilidad de un hecho. Entonces la cuestión acá no es persinarse y decir, no va a pasar nada. La pregunta es, ¿qué pasaría si pasa? Entonces, cada vez que hemos visto un pequeño sismo, hemos visto cómo queda la Costa Verde llena de rocas. Imagínate tú 2 millones de personas y que hay un pequeño sismo. O simplemente por el desplazamiento de la gente, esos acantilados que ya de por sí, ante el paso de un auto, caen rocas. Y entonces, ¿por qué cuando vino la comisión del Papa, el jefe de seguridad del Papa, le ofrecieron la Costa Verde como escenario posible? Bueno, la verdad es que no sé con quiénes habrá hablado, pero no creo que haya hablado con ingenieros. Porque cualquier ingeniero que ha estudiado prevención del riesgo sabe perfectamente de que ese escenario no es el más adecuado. Pero no se reunió con el ministro de Trabajo, que es el que está encargado de... El ministro de Trabajo ha dicho de que se está evaluando, y el ministro de Trabajo está en una actitud bien seria y bien responsable. ¿No se le había asegurado no ha sido el ministro de Trabajo... que la misa iba a ser ahí? ¿No se le había asegurado? La verdad es que no sé los entretelones, pero sí te puedo señalar de que el ministro está en una actitud bien responsable, igual que la premier, y quiero decirle a los ciudadanos que lo único que se está haciendo es buscar el lugar más seguro para todos los peruanos y ratificar, yo no soy vocero, eso le corresponde, pero sé, porque he tenido la oportunidad de conversar, que no hay nada contra el cardenal, como algunas personas están señalando indebidamente, y acá lo que se quiere es simplemente que sea una gran fiesta, que no haya ningún tipo de evento negativo y que el cardenal siempre seguirá siendo el principal protagonista. Algunos dicen que ese es justamente el ánimo, ¿no? Que Cipriani, el cardenal Cipriani, no tenga el protagonismo, porque claro, si se desarrolla en Las Palmas, tendría que ser un obispo castrense. No, no es así, ¿eh? ¿No? Si se desarrolla en Antón, tendría que ser otro obispo. El obispo castrense cede, el obispo castrense, y he hablado con sacerdotes, cede su lugar al cardenal. El cardenal siempre seguirá siendo el protagonista, nadie le puede quitar ese privilegio y aún más, él es el principal primado del Perú. Eso no está en juego. Por favor, que no se lleve eso al terreno de alguna animadversión contra su eminencia. Este es un tema estrictamente de seguridad, en un lugar en el que la vulnerabilidad es muy alta. Hay quienes señalan Río de Janeiro. Río de Janeiro no está en una zona sísmica. Río de Janeiro es un lugar sumamente amplio, no está junto a un acantilado, tiene un montón de vías de escape, es una playa mucho más ancha, mucho más amplia, no es como la Costa Verde. Acá tampoco estamos hablando de tsunami, estamos hablando de los acantilados, la concentración y el tipo de gente que va a ir.
y las vías de acceso y las vías de posible salida. Ni siquiera hay escaleras. Entonces, la responsabilidad de un gobierno es colocarse por encima del debate y decir, por si acaso, acá hay un peligro. Entonces, le entiendo que más allá del lugar donde se realice la misa, de acuerdo a los estudios técnicos que se realicen, o las conclusiones de esos estudios técnicos, el cardenal Cipriani siempre sería la persona encargada. Por supuesto, mira, aún más, a título personal, yo creo que el presidente de la República piensa igual. Yo no me imagino un evento con el Papa sin el cardenal Juan Luis Cipriani. Queda así de simple. Entonces, por supuesto, mira, yo soy católico. De querer, por supuesto, no existe de ninguna manera un ánimo en contra de su eminencia, una persona a la cual respeto muchísimo, y él no tiene por qué estar siendo en estos momentos motivo de algún tipo de diferencia. Él no es un tema estrictamente de seguridad. ¿Cómo hacemos para que esto se convierta en una gran fiesta, que no haya ningún peligro? Bastaría con que se desplace una sola piedra y le hunde el cráneo a alguna persona, ¿no?, para que eso se convierta en una desgracia. Entonces no podemos hacer eso. Si se posan las aves, va a haber palomas, va a haber ondas sonoras, producto de los micrófonos, de los altoparlantes. Cualquier persona que ha visto una película o un dibujo animado sabe que el eco produce desplazamiento de rocas. Entonces, todas esas circunstancias tienen que ser evaluadas, y lo único que se está buscando es seguridad. No estamos hablando de tsunami ni de cosas por el estilo, sino que la gente produce movimiento. El movimiento produce desplazamientos de rocas. Y por otro lado, ante la eventualidad de algún hecho que malogre esta visita del Papa, el gobierno lo único que está haciendo es generar los elementos de seguridad para que esto sea una gran fiesta, y está trabajando un equipo de primer nivel, encabezado por la ministra Mercedes Arauz, Alfonso Grado, Jorge Nieto. Lo único que hay de por medio es buscar seguridad para todos los peruanos, nada más. Quedó claro, congresista, quedó claro. Vamos al siguiente tema, tiene que ver con la propuesta del congresista Kenji Fujimori sobre regresar a la bicameralidad a través de una reforma constitucional, y algunas voces del Ejecutivo ya se han mostrado a favor, más allá de que si la iniciativa ha sido presentada por Kenji Fujimori o no, porque entiendo que hay otras ya en la Comisión de Constitución. Por ejemplo, la ministra de la Mujer y congresista también, Ana María Choquehuanca, ha dicho sí, apoyaríamos el retorno a la bicameralidad, y la presidenta del Consejo de Ministros ha señalado que sería conveniente para nuestro país. Y también congresista. Y también congresista. Bueno, es que ambas personas inteligentes saben perfectamente que el actual formato político no da para más. Ahora, la principal contribución de Kenji Fujimori, más que el texto de la ley o la oportunidad que puede ser cuestionada, es que coloque este tema en debate. Cuando un sector de la mayoría parlamentaria, hablo de Fuerza Popular, no quería colocarlo. Sin embargo, ahora, ante la evidencia de que es necesario mejorar las condiciones en las cuales se maneja la política en el Perú, yo creo que es importante discutirlo en el contexto de una gran reforma política. No debemos hablar si 100 diputados y 30 senadores, el número es lo de menos. Lo que sucede en la actualidad es que el formato no da para más. En materia de la generación de las leyes se hacen a veces apresuradamente, sin mayor reflexión. El gobierno se convierte en una especie de cámara de Senado. Cuando dice esta ley no va, tiene que modificarse, tiene que cambiar, la observa y la devuelve, y luego insiste el Congreso. En la práctica es un Senado. Eso se evitaría si se determinan bien cuáles son las funciones de la Cámara de Senadores, las funciones de diputados. Una se puede dedicar al control político, la otra a la reflexión y mejora de las leyes. Atraería prestigio a la política, como se señala en otros países, y sobre todo sería un formato que generaría una mejor calidad en el proceso de generación legislativa. Usted me acaba de decir que más allá de la oportunidad que pueda generar esto para Kenji Fujimori, además que ha sido o puede ser cuestionada. En ese sentido, Javier Velázquez Quesquén ha dicho que la propuesta del menor de los Fujimori reivindica al fujimorismo, porque claro, fue su padre quien abolió la bicameralidad, ¿no? ¿Usted piensa lo mismo? ¿Cree que podría ser una reivindicación para este grupo parlamentario? Yo lo veo más como un carácter simbólico, ¿no? Más que reivindicativo. Yo creo que el fujimorismo se reivindicará cuando pida perdón por lo que hizo. Y ese es un tema aparte que tiene que ver con las víctimas. En materia estrictamente político, yo creo que sí es simbólico que el hecho que el hijo de Alberto Fujimori, que cerró las dos cámaras, en estos momentos pretenda volverla a reinstaurar. Eso me parece absolutamente válido. Ahora, si es oportunismo o no, se verá en el debate.
Si es completa la propuesta o no, se verá en el debate. Lo importante es que existe un nuevo ánimo compartido por otros parlamentarios de Fuerza Popular. Eso es lo más interesante, que él no está solo. Y cuando me refiero a otros, no estoy hablando del albertismo, del queiquismo, ni cosa por el estilo, ¿no? Sino que hay otros parlamentarios que han comprendido que la forma como está organizada en la actualidad la función parlamentaria no es la mejor para el país. En todo caso, habrá que ver cuánto tiempo tiene que durar, 4 o 6 años, si coinciden las elecciones con las elecciones presidenciales, si es distrito electoral único, es decir, en todo el país, o por circunscripciones. Es algo que ya se verá en el detalle del debate, ¿no? Keiji Fujimori aparece entonces como una figura simbólica que trata de darle nuevas luces al fujimorismo, o es una oportunidad para quien estaría buscando una senaduría vitalicia para expresidentes en la cual su padre podría también encajar? Bueno, yo creo que esa última posibilidad está muy lejana. Ya se vio en el debate anterior que los expresidentes que entren a la Cámara de Senadores como era antes es una cuestión que no va, por el simple hecho de que todos nuestros expresidentes están siendo cuestionados en materia judicial, todos, sin excepción. Tenemos presidentes presos, tenemos expresidentes fugados, perseguidos. Entonces, darle el Senado a ellos sería darles impunidad, pues ya no se les podría investigar. Yo creo que eso está descartado, lamentablemente, por el comportamiento de nuestros expresidentes vivos, ¿no? Entonces eso no va. Tendría que haber una precisión para no volver a lo mismo que se estipulaba en la Constitución del 79. Así es, y no creo que exista en estos momentos el ánimo político como para colocar esa cláusula que favorezca a las personas que están presas o investigadas, ¿no? Creo que eso no iría, y eso es lamentable, pues los expresidentes deberían convertirse en el Perú como era antes, cuando aparecía Bustamante Rivero, Fernando Belaúnde, Valentín Paniagua, en el faro que ilumina el debate, el que zanja el debate. Cuando el Perú estaba confundido tenía mandarines. ¿Qué significa esa figura literaria que utiliza Mario Vargas Llosa? Personas que se colocan por encima del debate y señalan el rumbo a seguir. Hemos tenido a Basadre, al maestro Sánchez, a Belaúnde, a Bustamante, etcétera, etcétera. Hoy en día, ¿quién es? Hoy en día, ¿quién se coloca por encima del bien y el mal y nos dice cuál es el rumbo a seguir? No tenemos eso. Podría ser Mario Vargas Llosa, pero hemos visto que políticamente a veces tiene sus particularidades. Entonces, esa ausencia de un faro director o directriz es una cuestión que también hace mucho daño a la política, y en todo caso, con la existencia del Senado, esperemos que empiece a mejorar. La Comisión Lavallato ya tiene fecha para entrevistar al expresidente Ollanta Humala en la DIROES, pero en noviembre, efectivamente. Pero sin embargo, la presidenta de la comisión, que es fujimorista, Rosa Bartra, ha dicho que todavía está juntando los elementos necesarios para poder citar a su lideresa, Keiko Fujimori, y también para poder citar a Alan García. Bueno, en el caso de la congresista Bartra ha tenido un giro favorable. Yo la critiqué porque ella señaló que no habían los indicios suficientes para llamar a Keiko y a Alan García. Sin embargo, ha tenido un giro indicando que en el caso de Alan García ya existen los elementos como para poder convocarlo, y en honor a la verdad, el propio expresidente García ha dicho que está dispuesto a acudir a la comisión. En el caso de Keiko, creo que todavía, efectivamente, más allá de lo que aparece una sigla o un desembolso, no hay nuevos elementos, pero eso no quita que de manera voluntaria Keiko contribuya con las investigaciones. Y bueno, lo de Ollanta Humala ya es un hecho concreto, van a ir a la cárcel, pero sí hay un giro favorable en la congresista Bartra que es necesario reconocer. No es cuestión de criticar por criticar. En un momento tuvo unas declaraciones, desde mi punto de vista, que no iban con lo que necesitaba el país, pero ya cambió. Hay un giro nuevo, hay la necesidad o el reconocimiento que se le puede convocar al expresidente García y a Keiko, y eso es lo importante. ¿Cree que cambió por las críticas o cree que cambió por alguna otra razón? Mira, las críticas son un estímulo para que los políticos pensemos, ¿eh? Desde ese punto de vista no es algo malo cambiar por una crítica. A mí cuando me critican me hace reflexionar. El político que ante una crítica se pone pues un blindaje, a mí nadie me critica, es una persona que no se mete en la política. Entonces, si un político cambia porque se le critica, pues simplemente es un buen político. Entonces, en este caso, si la parlamentaria Bartra ha escuchado voces críticas en los medios de comunicación y en algunos colegas, etcétera, etcétera, y cambia de opinión, pues en buena hora. Ahora, pero no es un poco idealista, por decirlo menos, y ya con esto termino, pensar que la presidenta Bartra, que es fujimorista, le va a hacer los cuestionamientos indicados a Keiko Fujimori, que es su lideresa, y gracias a ella está en el Parlamento. Bueno, lo que sucede es que en la Comisión Lavallato hay otras personas que tienen el temperamento
reglamento y el oficio político suficiente como para hacer preguntas pertinentes. ¿Cree que no va a haber un blindaje? Está Marisol Espinosa, está Mauricio Müller, está el congresista Castro, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que obviamente van a hacer las preguntas que se ameriten. Y por otro lado, la Comisión Lavallato no es excluyente, cualquier parlamentario puede asistir también a hacer sus preguntas. Y por otro lado tenemos el cordón de la crítica de los propios parlamentarios y de ustedes los periodistas de opinión. Por lo tanto, no es tan cierto que se señale que el hecho que Keiko acuda y que sea presidente de la comisión, una parlamentaria de su propio partido, genere pues un círculo de blindaje para Keiko Fujimori. Eso no va a ser así, ten la absoluta seguridad. Las preguntas antes. Pero para eso existen otras preguntas y repreguntas que yo creo que evitarían de que haya algún tipo de componenda, ¿no? Muchas gracias, congresista. Ha sido el congresista Juan Cheput, quien ha tenido la amabilidad de estar con nosotros esta mañana. Hacemos una pausa y volvemos. Gracias.